tercer módulo donde estamos trabajando la autoobservación, las técnicas de respiración como esa manera para acceder a la mente subconsciente y para sanar esas memorias de dolor que se graban a través de sucesos, eventos traumáticos que quedan grabados en las sensaciones corporales, quedan grabados a través de una sensación desagradable. El día de hoy queremos trabajar y hacer un ejercicio práctico de autoobservación, de técnicas de respiración como el breathwork. Quiero hacer el ejercicio enfocado en una emoción que es una de las más grandes que venimos heredando desde ese cerebro reptiliano y es la emoción del miedo. El miedo es una emoción natural que sentimos todos los seres humanos. Esa emoción tiene que ver con un tema de angustia profunda, de recuerdo de un pasado, de algo, una memoria que tenemos de un pasado y que quedó grabada en la mente, quedó grabado a través de un recuerdo y también quedó grabado en el cuerpo, porque, como hemos hablado antes, las memorias traumáticas, los recuerdos, todo lo que llega a nuestra mente negativo, se graba con peso en el cuerpo, que se llama energía desagradable. Y con el tiempo empezamos a llevar más peso, generando ansiedad, frustración, tristeza. Bueno, les quiero hacer un recuerdo, un recorderis cuando realizamos una sesión. Es muy importante empezar a través de una pregunta de lo que vamos a trabajar. Así que cuando vamos a hacer esa sesión donde vamos a trabajar el miedo es qué miedo vamos a liberar hoy, qué miedo vamos a enfrentar, a observar en la sesión. Partamos con esa pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo? O también, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que sentiste miedo? Vamos a ir elevando esas preguntas. Primero llegan a nivel mental, pero en la medida en que vamos profundizando con la respiración, podemos acceder a recuerdos y memorias que quizá ni recordábamos y no teníamos consciente. Y estos recuerdos y memorias podemos acceder a través de técnicas de respiración, por la boca, inhalando por la boca, exhalando por la boca, una respiración activa para empezar a bajar a esa mente subconsciente donde aún allí está esa memoria que no la recordamos, pero que está ahí. Y está ahí evidenciándose a través de repetir patrones que seguimos repitiendo por esa memoria que está en nuestro cuerpo y que no somos conscientes. Eso es lo que trabajamos con la autoobservación neuroconsciente, que es una técnica de biodecodificación emocional para mirar esos marcadores somáticos, en qué parte del cuerpo tenemos esos marcajes y cómo a través de la observación contemplativa, observación neutral, observación sin juicio, podemos ir restaurando, armonizando, equilibrando esa información, esa memoria y llevar expansión al cuerpo. Es muy importante cuando hablo de movilidad y contacto, cuando a través de la autoobservación no logramos terminar de mover esas sensaciones que teníamos de peso, de contracción, de energía desagradable, la movilidad del cuerpo a nivel consciente, como a veces me apoyo con ejercicios, crillas y asanas del yoga kundalini para poder terminar de mover la memoria y también a través del contacto, donde ya hemos aprendido en las clases anteriores de en qué parte podemos hacer tapping.
en qué partes y puntos específicos podemos acompañarnos, decirle a nuestro cuerpo que está en un lugar seguro, decirle a nuestra mente que estamos seguros para de esta manera terminar de acompañar este proceso y desde este estado de liberación de este marcaje somático, desde allí ya solo podemos allí hacer una programación mental. La programación mental se hace cuando ya hemos liberado todo el marcaje somático de nuestro cuerpo. Hoy vamos a trabajar específicamente la energía del miedo. Quise hacer y programar una sesión individual para cada uno, de manera que puedan entregarse a la sesión, que no sea una sesión grupal, sino que puedan experimentarla desde el uno a uno y desde lo que puede suceder en cada evento. Vamos a trabajar la teoría y quiero preguntarles hoy cuál es tu mayor miedo, cómo perciben desde la parte mental, porque no hemos accedido todavía, cómo perciben el miedo en el cuerpo, con tensión, si podemos observar el miedo, de qué color lo pintaríamos, porque a nivel inconsciente ese miedo tiene un color. El miedo se pinta normalmente, como lo quiero compartir en la presentación, se pinta de oscuro, se pinta de negro, se pinta de gris. El miedo, el miedo se viste normalmente de colores grises, de colores negros, llevan peso, llevan tensión a nuestro cuerpo y es muy importante para observarlo y liberarlo, poder dibujarlo, cómo se viste tu miedo hoy. Si tuvieras que dibujarlo, vas a sacar una hoja, un lápiz o un lapicero y vas a dibujar ese miedo que te llega a tu mente hoy. Lo dibujas con figuras quizás en punta, que normalmente se viste así, laberintos, oscuro. Vamos a observar cómo podemos ir dibujando, explorando ese miedo, entendiendo que el miedo tiene que ver con el pasado, cuando tenemos recuerdos de eventos que nos generaron miedo en la infancia. Hablamos de un miedo de pasado donde queda grabado en nuestra memoria y podemos asociar cuando llegan momentos a nuestra edad adulta que nos generan ese recordar, esa asociación, volvemos a proceder y a dar una respuesta muy similar porque queda grabada esa memoria. Cuando vamos al pasado, se llama un miedo que tiene que ver con angustia, normalmente nos genera frustración, y cuando vamos a futuro, el miedo de futuro tiene que ver con la ansiedad. Ambos miedos son mentales. ¿A qué me refiero con mentales? La mente es de mente, como siempre lo he dicho, y la mente o vive a veces en el pasado cuando no la hemos entrenado y nos quedamos viviendo de esa memoria cuando existió y vivimos en ese miedo. Si la recordamos, está bien, pero a veces ni se recuerda porque el cerebro lo bloquea para la sobrevivencia. Y al bloquearlo sigue generando impacto en nuestra edad adulta, pero es más difícil sanarlo. A través de la psicoterapia, de lo que vamos a hacer hoy, vamos a liberarlo y a sanarlo porque vamos a ir más allá de la mente, más allá de esa mente que controla. Entonces, miedo de pasado, vamos a mirar esos miedos que sucedieron y en qué parte del cuerpo sucedieron, se grabaron. Y miedo de futuro es
para darnos cuenta cuál es tu mayor deseo. Si tu mayor deseo es ser rica, quizá tu mayor miedo es ser pobre. Si tu mayor deseo es estar acompañada de una pareja, quizá tu mayor miedo es estar solo. Si tu mayor deseo es trabajar y estar ocupado, quizá tu mayor miedo es estar desocupado porque no sabes qué pueda suceder. Y detrás de estas situaciones hay unos asuntos que pueden ser de esta vida o transgeneracionales, de nuestros ancestros, donde venimos repitiéndolos sin darnos cuenta. Por eso, a través de esta pregunta, cuando hablamos de la ansiedad, un miedo que tiene que ver con futuro, se llama ansiedad. Estoy pensando y exagerando mi mente con temas de futuro. ¿Qué puede pasar? Vamos a morir de hambre, vamos a quedar sin empleo, se van a acabar los recursos, se va a acabar el agua, vamos a entrar en una guerra. Todos estos pensamientos que empezamos a sembrar en nuestra mente, que tienen que ver con futuros, son miedos que generan ansiedad, tienen que ver con lo que no ha pasado. Hoy los invito a tener una mente presente. Hoy los invito a tener una mente en el aquí y en el ahora. Una mente donde podemos observar lo que está sucediendo. Vamos a dejar de compartir. El antídoto del miedo es la seguridad. Y si esa seguridad tiene que ver mucho con las relaciones que sostuvimos, porque a veces en la infancia esas relaciones con la familia, con los padres, nos generaron protección, cuidado, apoyo, reconocimiento, y desde ahí tenemos una seguridad mucho mayor, y al tener una seguridad mayor, el miedo es menor. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos unos padres completamente ausentes? Cuando no sentimos esa protección de esos padres y empezamos a vivir en una hipervigilancia, empezamos a vivir en una amenaza. ¿Por qué? Porque estamos en una hipersensibilidad, por eso que sentimos que en nuestra biología, en nuestro cuerpo, están grabados esos momentos de abandono. Está comprobado dicen desde los estudios científicos y desde las consultas que a veces he atendido, de 5 personas, una persona ha sido abusada, y normalmente esos abusos sexuales vienen de las personas conocidas, vienen de los familiares, de los amigos de confianza. También de 4 personas normalmente nos toca ver en la familia maltrato, insultos, agresiones familiares que suceden con nuestros padres. Todos estos eventos que suceden quedan grabados, y desde acá es desde donde vamos a ir a visitar esas heridas emocionales que aún generan miedo. Cuando hablamos de seguridad, si partimos, ¿qué es seguridad? Que es una palabra tan general, como siempre lo he compartido en mis consultas. La seguridad parte de 7 centros donde los asocio, de cada centro de conciencia. ¿Cómo está mi confianza y la seguridad en la vida, en la tierra que hoy me soporta, en la madre tierra, en mi padre, en mi madre que me sostuvo y que aún hoy, si papá y mamá me entregaron, no pudieron darme esa protección que yo creía que debería de tener, hoy estoy aquí escuchando este taller, es porque quizá tuve la seguridad que necesitaba y que requería, porque estás aquí escuchándome. La segunda seguridad es la seguridad emocional, en el campo emocional, cómo está mi capacidad para regular las emociones, para regular la ira,
para regular el miedo y para regular la tristeza. Estas son esas tres grandes emociones que de aquí salen muchas más, pero vamos a hablarlas desde la tristeza, la ira y el miedo específicamente. ¿Cómo está esa capacidad para regularlo, entendiendo que somos seres humanos y al ser humanos es normal sentir emociones? Y simplemente es cómo podemos regularlas y gestionarlas. ¿Cómo está mi capacidad para ejercitar, crear proyectos? Esos proyectos que estamos emprendiendo tiene que ver de ese tercer vórtice de conciencia que es la confianza y la seguridad en lo que hago, en mi autoestima, en la capacidad que tengo para hablar, para vender, para programar. Este tipo de autoestima se da con el entrenamiento, con la formación, con la capacitación, con las horas de trabajo y con los pequeños logros. De acá se da la autoestima de ese tercer vórtice de conciencia, que en la medida en que me vaya formando y preparando más, el miedo se reduce. Vamos a subir y ascender al miedo para amar. En este miedo, donde tiene que ver con la capacidad de amar, de dar amor, de recibir amor, con las traiciones que hemos recibido, sobre todo tiene que ver mucho con la herida de injusticia, de traición, de humillación que se graban en nuestro corazón y limitan nuestra capacidad de amar. Nos da miedo quizá abrir el corazón y en ese miedo nos cerramos a crear relaciones. Por eso hoy los invito que para sanar el miedo no es meternos en un búnker y encerrarnos para que no nos hagan daño, sino generar relaciones conscientes. Conscientes me refiero a observar en quién podemos entregar pequeñas dosis de confianza. No voy a entregar mi 100% cuando estoy conociendo una persona, sino que empiezo a entregar pequeñas dosis de confianza para ir observando, ir cuidándome y entregando. Vamos a avanzar en el vórtice de la garganta. La garganta tiene que ver con la confianza en la comunicación. ¿Cómo está mi capacidad para comunicar? Quizás de pequeños me callaron, me dijeron que no era bueno para expresarme, que hablaba quizás cosas que no eran importantes y empezamos a perder la confianza en la palabra. O también hicimos votos de silencio, votos de abnegación, votos de no expresar y en esos votos que creamos en esta vida, en algún momento o en otras vidas, aún lo seguimos sosteniendo y nos da miedo hablar, nos da miedo expresar. Hubo quizás un momento allá de la infancia donde nos quedamos callados y en eso que callamos, que guardamos secretos, quedan allí bloqueando nuestra capacidad para poner límites, para avanzar, para movernos de un lugar a otro, para decir no más o para decir sí a la vida con todo. Vamos a seguir avanzando en la seguridad de esa intuición, de esa sabiduría interna que todos tenemos, pero que con el tiempo empezamos a perder la confianza en nosotros, por la aprobación, por sentir esa aprobación de los demás, por a veces hay un gran miedo que tiene el ser humano y es la pertenencia, miedo a perder la pertenencia de grupo, miedo a no pertenecer a la familia, al grupo, al clan, a la empresa y por ese miedo callamos y empezamos a perder nuestra identidad y desde allí perdemos nuestro poder, empezando a hacer lo que dicen los demás sin escuchar tu sabiduría interna.
¿Cómo está esa capacidad para escuchar tu sabiduría? Desde ahí habita también esa gran confianza y nos elevamos a la séptima. Estamos hablando de niveles de confianza. Nos elevamos a la séptima, séptimo nivel de confianza, y es confiar en Dios. ¿Cómo está mi confianza en la divinidad, en el Creador? Si estoy sintiéndome guiado por algo mayor y me estoy sintiendo sostenida de que hay una gran mente que ya se está recreando y yo me estoy recreando en ella, que me recreo en ella, pero que esa mente ya sabe qué va a pasar desde los tiempos pasado, presente y futuro están sucediendo en un mismo tiempo, y esa gran mente ya sabe qué va a pasar, pero también desde esa experimentación individual de la pequeña mente tengo un libre albedrío para decidir y para crear y generar cosas diferentes en la gran mente. Bueno, los invito a crearse estas preguntas, a que realicemos la sesión individual y podamos ver la teoría desde el miedo, cómo se viste el miedo, que podamos dibujarlo y podamos hablarle cuando lo tengamos de frente y poderle decir a ese miedo en ese dibujo: ¿para qué me ha servido? ¿De qué me has cuidado? Porque el miedo no necesariamente es malo. El miedo nos ha servido para protegernos, para cuidarnos, para advertirnos, y una mente con una emoción de miedo, el miedo es necesario para la supervivencia humana. Por eso hay una meditación donde liberamos el miedo exagerado, que es el que nos petrifica, nos lleva primero a atacar cuando tenemos la fuerza y la energía. Cuando no tenemos esa fuerza y energía, nos petrifica y nos paraliza. Y cuando aún nos quedamos en ese lugar donde estamos sintiendo abuso y no nos movemos, porque es ese instinto de miedo que no tenemos la fuerza para pelear, por movernos. La tercera forma como reacciona el instinto animal es hacerse el muerto. Los animales, cuando ya no tienen, la dieron por perdida, se hacen los muertos porque saben que así el animal que los está atacando no les gusta lo muerto, no les gusta es lo fresco, les gusta es lo vivo, no les gusta esa energía, y se hacen los muertos. Y desde ahí salvan. Desde este lugar, el miedo no es negativo, el miedo es una emoción que en equilibrio, en balance y en autodominio y autocontrol es una emoción que nos lleva a salvarnos, a librar el peligro, a no correr en velocidades que en la adolescencia podemos perder la vida. Los invito a liberar, a enfrentar ese miedo, diciéndole a ese dibujo: ¿para qué me ha servido? Gracias porque me serviste para este tema, para cuidarme, para protegerme, pero hoy ya quizá no te necesito. Hoy te doy las gracias y hoy te voy a escuchar. No te voy a escuchar todo el tiempo, pero sí veo que tienes razón. Te voy a escuchar en el transcurso de 20 segundos para ver si realmente me estás cuidando. Y si me doy cuenta que no me estás cuidando, te voy a llevar, te voy a poner desde la parte sistémica, ponemos el miedo a nuestra izquierda. En la izquierda es lo que no es importante, porque nosotros llevamos el control. Y desde la parte humana podemos decir: el miedo lo pongo atrás y yo voy delante de ti. Te escucho si realmente vale la pena, porque a veces es demente el miedo. La parte sistémica es a la izquierda. ¿Cómo escucho ese miedo? Desde la parte izquierda, que es no darle la importancia.
y poderlo escuchar. Bueno, vamos a empezar las sesiones individuales. Los invito a que recuerden y repasen esta metodología. Recuerden la energía del miedo y que tengan una feliz tarde. Un abrazo.